planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner. Es ya la hora de nuestra conversación luminosa, hoy con Pino González, enfermera del Servicio Canario de Salud, cooperante internacional, recientemente además reconocida con la Medalla al Mérito Profesional por el Consejo Canario de Enfermería. Pino, muy buenas tardes, bienvenida a Roscas y Cotufo. Gracias, muy buenas tardes. Y enhorabuena por ese reconocimiento. Sí, la verdad que ha sido genial, gracias. Lo primero, esta canción, ¿por qué la has elegido? Bueno, me gusta mucho esta cantante, creo que es una gran defensora de causas sociales, pero es que además tuve la oportunidad de escucharla hace unos años en el Mad Cool, en un festival, con varios de mis amigos, y bueno, hablábamos de que nos sonaba un poco, que podía ser alguna versión, e investigando, vimos que efectivamente se amplía a The Clash, aquella banda británica de los años 70, 80, y esto pues ahí me lleva a mi infancia, porque de pequeñita piensa que tengo 5 hermanos mayores que yo, así que era la niña de los recados. Entonces pues yo les decía que sí, que hacía el recado, pero a cambio tenían que prestarme su Walkman y con la cinta que yo eligiera. Así que descubrí... ¿Te lo prestaban? Me lo prestaban, sí. Así que descubrí que, bueno, que igual me retrotraía a aquella época, porque esta era una de las bandas que ellos escuchaban. Pino, si de pequeña te preguntaban qué querías ser de mayor, ¿tú qué respondías? La verdad que no recuerdo mucho que me hicieran esta pregunta, pero creo que siempre he tenido vocación de cuidar. Es algo que he visto hacer a mi madre, a mi abuela, a mis hermanos, entre nosotros, ¿no? En las familias numerosas siempre pues, nos cuidamos unos a otros. Y creo que también he tenido grandes ejemplos entre el profesorado. Me acuerdo de don Julio, un profe que teníamos en quinto de primaria. Me acuerdo de mi profe de biología en el instituto también, de María Ángeles. Entonces, bueno, creo que son distintas figuras de referencia que seguramente influyeron en que yo quisiera ser enfermera. ¿Y cuándo ya lo decidiste que querías ser enfermera? Bueno, pues en el último curso del instituto. Creo que ahí ya tenía bastante claro que quería optar a esta carrera y bueno, he tenido la oportunidad de estudiarla y de desempeñarme profesionalmente en esto que me apasiona. ¿Lo de cooperante internacional se llega después o ya te lo habías planteado en algún momento? No, la verdad es que era un mundo totalmente desconocido para mí. Finalizando la carrera tuve la oportunidad de presentarme a unas becas intercampus de la Agencia Española de Cooperación Internacional y a partir de ahí pues me fui a Colombia al terminar la carrera. Descubrí un mundo totalmente diferente, otra forma de hacer también, otras realidades. Y entonces a mi regreso a Gran Canaria, 6 meses después, decidí iniciar mi voluntariado en Médicos del Mundo. Entonces ahí pues ya me fui formando, fui teniendo oportunidad de participar en distintos proyectos. Y bueno, han pasado desde entonces 24 años y 25 países y territorios en los que he tenido la suerte de trabajar. Compaginándolo con tu trabajo como enfermera. Efectivamente, sí. Aquí sigo trabajando en el Servicio Canario de Salud, hoy en día en el Servicio Especial de Urgencias que tenemos aquí en primaria. Y cuando trabajo fuera, pues normalmente como coordinadora de proyectos, ya sean de cooperación al desarrollo o en situaciones de emergencia humanitaria. Una vez ya te enrolas dentro del equipo de Médicos del Mundo, Pino, ¿cuál es el primer destino, el primer país al que te vas y a hacer qué? El primer país al que fui fue Mauritania. Estuve entre 2004 y 2008 y bueno, pues allí coordinaba proyectos de atención primaria, de salud sexual y reproductiva, de salud escolar. También fue la época de la crisis de los cayucos, 2006 y 2007. Y bueno, también tuve la oportunidad de ir conociendo un poquito más sobre esa realidad. Hay mucho desconocimiento también sobre lo que se hace a través de la cooperación internacional, pues en países como Mauritania, por ejemplo. ¿Qué se hace y qué no se hace cuando se llega a un lugar como ese y con qué necesidades también se encuentra? Claro, sí, creo que ciertamente hay mucho desconocimiento acerca de ese mundo y hay que distinguir 2 escenarios diferentes. Uno es cuando el contexto es estable y llegas pues para echar una mano, en nuestro caso, pues en el desarrollo de los sistemas locales de salud, siempre trabajando de la mano de personal local, echando una mano a los ministerios de sanidad, a las escuelas de formación
tanto de enfermería como de medicina y de otras carreras, muchísimo trabajo a nivel comunitario en actividades de educación para la salud, formando agentes de salud comunitaria. Y luego el otro escenario sería el de las emergencias, cuando sucede un desastre natural, un conflicto armado, migraciones forzosas también. Pues lógicamente en esos casos, además de tratar de reforzar la capacidad de respuesta del sistema de salud, pues toca echar una mano directamente en la asistencia, también en la elaboración de protocolos, en la formación de profesionales para que entre todos podamos dar una respuesta adecuada. ¿Y cómo se hace sin caer en el paternalismo? ¿Cómo cuidar, cómo llegar a un sitio en el que te necesitan sin que entiendan que tú vas allí a organizar todo y que te tienen que obedecer? Claro, yo creo que en las últimas décadas este sector se ha profesionalizado muchísimo. De hecho, es casi imposible tener una oportunidad laboral en ese ámbito hoy en día sin tener formación específica. Y creo que en el desarrollo de esta profesionalización se ha entendido la importancia de dar protagonismo pues, a la población local, a los profesionales del lugar, y que nuestro rol es básicamente contribuir a su desarrollo, a echarles una mano en aspectos técnicos en los que sean carentes, pero por supuesto hay que curarse ese síndrome del Salvador Blanco. Creo que tenemos muy claro cuál es nuestro rol y no es otro que el de colaborar con los profesionales del lugar. La Pinó, que se iba a ir a Mauritania, ¿fue diferente de la que llegó? Sí, por supuesto, fueron 3 años y medio. Para mí Mauritania fue una escuela, el conocer muchas realidades también como había conocido en Colombia, el conocer también ese síndrome de Mafalda, ¿no? Cuando por primera vez miras a una persona que está en situación de vulnerabilidad y ves en su mirada, pues, qué significa la desigualdad, la injusticia, la dificultad en el acceso a bienes básicos, a la atención sanitaria. Entonces, sí, creo que fui otra persona diferente al volver. Creo que aprendí un montón. ¿Y hay culpabilidad ahí cuando uno se compara y ve de cerca lo que realmente es un problema en tantas ocasiones? Y tú dices, wow, qué toma de perspectiva de golpe, ¿no? Sí, yo creo que más que culpabilidad, por una parte sí que somos conscientes de lo afortunadas que somos, de haber tenido todas estas oportunidades de formarnos, de acceder a esos bienes básicos, como decía, de crecer en un lugar seguro, en el que no hay una guerra, en el que no hay un conflicto, etcétera. Y por otro lado, creo que también nos damos cuenta de qué injusto, ¿no? Qué desequilibrado y sin necesidad, ¿no? Que haya personas que fallezcan de hambre en pleno siglo XXI o que no tengan la oportunidad de aprender a leer y a escribir. Las tasas de analfabetismo en muchos lugares del mundo superan el 50% y es increíble que eso suceda hoy en día. También has estado en Costa de Marfil, Sierra Leona, en Ucrania, en Grecia, en Siria, en Irak. ¿Hay un patrón común en en esas situaciones, en esos lugares a los que llegas? ¿Qué te sueles encontrar? ¿Qué es lo más habitual también entre la población? Bueno, yo creo que por una parte depende mucho del contexto y de que haya provocado que nos movilicemos y acudamos a ese lugar. Diría que en los lugares en los que hay un desastre natural hay pues mucha incredulidad. Imagínate, por ejemplo, el terremoto de Haití, 52 segundos que cambiaron la historia de ese país para siempre. Alrededor de 300.000 personas fallecidas, muchísimas infraestructuras afectadas, más de 1 millón de personas que se quedan en la calle. Entonces, bueno, en un escenario de ese tipo, por una parte la incredulidad, ¿no? Cómo en tan poco tiempo esto ha podido pasar y cómo mi vida en cuestión de segundos, en menos de un minuto, cambia para siempre. Luego en otros contextos, como los que tienen que ver con conflictos armados, hay mucha sensación de desesperanza, la incertidumbre de no saber cuándo eso va a terminar, si familiares tuyos han podido fallecer. El acceso a la información es muy complicado en situaciones de este tipo y creo que diría que la desesperanza es lo que más sobresale en ese tipo de escenas. Cuando vas a un lugar, ¿sabes el tiempo que vas a estar? Normalmente sí, normalmente ya está determinado antes de la salida, pero muchas veces, bueno, dependiendo del sistema de relevo, de la facilidad o no que haya para que vengan otros profesionales, también de las facilidades que nos dé el servicio de salud para permanecer en el lugar. Piensa que nos vamos con permisos sin sueldo por parte del sistema sanitario aquí en España. Hay una diferencia enorme de legislación de unas comunidades a otras. Entonces, bueno, va a depender un poco de todo esto.
te dejan en stand-by, por así decirlo, en el Servicio Canario de Sí, Salud. claro, quedas con el puesto que estabas ocupando reservado hasta tu vuelta y durante ese periodo de tiempo pues se congelan, digamos, tus condiciones laborales. Pino, ¿cuál ha sido la experiencia más impactante que has vivido como cooperante internacional? Bueno, esta es una pregunta francamente difícil porque son tantos lugares, tantas personas, tantas situaciones. Sí que diría que en cada una de ellas pues he tenido la oportunidad de aprender un montón, tanto a nivel personal como profesional. Pero tal vez Costa de Marfil creo que fue un contexto bastante impactante. Fue un contexto de conflicto armado y bueno, creo que no estaba acostumbrada a ese tipo de escena, a ese tipo de situación y tal vez por ser la primera vez diría que fue muy impactante. ¿Qué te encontrabas? Si tuviéramos que compartir con los oyentes una imagen y un sonido, ¿cómo sonaba una escena concreta, Pino, para intentar ir contigo a ese momento? Bueno, el sonido, yo siempre digo cuando escucho fuegos artificiales que a mí a lo que me recuerdan, al menos en los primeros segundos, es a un tiroteo en un lugar en el que hay un conflicto armado. Obviamente, unos segundos después tengo claro que estoy en mi tierra, la noche de San Juan, por ejemplo, o los fuegos de San Lorenzo, y sé que no es esto, ¿no? Pero bueno, de alguna forma nuestro sistema nervioso como que activa las alarmas, ¿no? Y eso en cuanto a sonidos y en cuanto a imágenes, pues bueno, muchísima gente desesperada, herida, algunos cadáveres en las cunetas cuando acudíamos a los distintos lugares a realizar atención sanitaria. Y bueno, creo que son imágenes obviamente que siempre se quedan en la retina. Tenemos más canciones para nuestra invitada. Guarda sobre el que es su propio techo todos los justificantes de los hechos. Guarda una maleta por si hay que partir. Suena en su cabeza un eco que aún arrastra. Una misma historia siempre la desgasta. Guerrera, de Valeria Castro. Esta canción, ¿por qué la has elegido, Pino? Bueno, creo que Valeria Castro es representante, ¿no?, de toda la escena musical canaria actual. Además, creo que compone de forma espectacular esta letra, además, ¿no?, hablando de ese empoderamiento femenino, de todas esas mujeres como son pues las profesionales sanitarias, ¿no?, que abanderan tantas luchas aquí y allá. Entonces no podía dejarla atrás. Por otro lado, también creo recordar que esta canción es de 2021, segundo año de la pandemia. Entonces me pareció significativo traerla hoy. Precisamente, ¿cómo estás viviendo, Pino, esta crisis del antivirus que estamos contando en tiempo real, que a muchos, evidentemente, somos humanos? Tú decías lo de los fuegos que te recuerdan a un tiroteo por aquella experiencia, pues nos sitúa hace 6 años, cuando no sabíamos muy bien, cuando comenzaba todo en relación al coronavirus, aunque ya los expertos nos cuentan y nos van tranquilizando, pero ¿cómo estás viviendo esta situación como personal sanitario, como cooperante internacional también? Bueno, por una parte, obviamente expectante y siguiendo siempre la información de medios de comunicación y fuentes oficiales. Recordemos la importancia de evitar los bulos, información no contrastada, porque solo generan miedo, incertidumbre y muchísima alarma social innecesaria. Entonces sí que creo que bueno, que hay que transmitir calma, que hay que estar pues un poco pendientes de las recomendaciones que nos vayan dando, pero sobre todo confiar. Creo que hay grandes profesionales detrás de todo esto que tomarán las medidas y las decisiones adecuadas en cada momento y siempre en cumplimiento pues de ese reglamento sanitario, de las medidas de salud pública oportunas y por supuesto también velando por el bien de esas personas que están en el barco. ¿Y dónde te pilló el coronavirus, aquí o de misión? Pues acababa de volver de los campamentos saharauis. Había estado los últimos 3, 4 meses como coordinadora sanitaria en unos proyectos de atención primaria y de salud materno-infantil, malnutrición.
Y justo, bueno, pues a la llegada me ficharon para echar una mano en todo esto y estuve pues 3 años al frente del equipo de intervención de la Gerencia de Atención Primaria. Y bueno, por un lado, sí que tuvimos que hacer frente a la emergencia relacionada con el COVID, tanto en domicilios como en residencias y en los centros sociosanitarios, pero es que al mismo tiempo recordemos que hubo un aumento importante en la llegada de cayucos y de pateras, y también fue el equipo de intervención el encargado de realizar la atención sanitaria a todas esas personas. Y a todo esto, no sé si de aquello que decíamos que íbamos a salir mejores, Pino, hemos aprendido algo como sociedad, sobre todo em, cuando seguimos pensando. Ayer lo hablábamos con Ignacio López Goñi y reflexionaba también sobre que el COVID nos lo recordó, que los virus no entienden de fronteras y que de nada sirve, y también con el COVID lo vivimos, que nada sirve que tú estés vacunada si yo no lo estoy, y que esto tiene que ser un trabajo compartido, común, global, porque el egoísmo, y no es palabrería, no sirve absolutamente para nada, y menos para la salud pública. Dicho esto, ¿se nos ha olvidado? ¿Estamos mejor preparados que hace 6 años para cualquier situación? Que no es que vaya a pasar nada igual, pero para hacer frente de forma coordinada, ¿hemos aprendido algo, Pino? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí, creo que fue una gran experiencia de aprendizaje para todos los sistemas de salud a nivel mundial, y aquí en concreto yo creo que se vio el valor de coordinarnos entre niveles asistenciales, primaria con hospitalaria, salud pública liderando en algunos temas la parte que les tocaba, cuando por ejemplo ordenaban los cribados en las residencias, o el orden en el que había que llevar a cabo la vacunación cuando ya apareció en la Navidad del 2020, ¿no? A mí sí me parece que tenemos que ser muy conscientes de que vivimos en un mundo globalizado, que como bien dices, los gérmenes, los microbios no entienden de raza, de religión, de fronteras. Y por otro lado, me voy también aquí a la epidemia de ébola 2014-2016, que afectó sobre todo a varios países en el África Occidental, y creo que se vio la importancia de una respuesta coordinada, de una respuesta solidaria, en la que participen pues distintos profesionales a distintos niveles, pero también en la que los distintos países pues tengan claro que tenemos que ir todos a una. El enemigo común en ese caso, pues lógicamente, es el microbio que está produciendo esa epidemia, y de forma aislada ni sociedad, ni profesionales, ni sistemas de salud podemos abordarlo y acabar con ello, ¿no? Pino, también has estado, por ejemplo, en Valencia, después de la Dana de 2024, que también hemos contado y sufrido conjuntamente con las historias que llegaban desde Valencia. ¿En qué momento llegaste? ¿Qué tarea hiciste allí? Pues llegué unos días después de que se produjera la Dana. Fuimos varias compañeras a reforzar al equipo de médicos del mundo en Valencia, y lo que hicimos fue identificar necesidades en materia de salud, sobre todo en materia de salud mental y psicosocial, porque obviamente una emergencia en España, la capacidad de respuesta por parte del propio Servicio Valenciano de Salud en este caso, pues era suficiente, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue identificar necesidades a este nivel con los centros de salud, con las asociaciones de vecinos, institutos, colegios, y lo que hicimos fue poner en marcha un proyecto de salud mental, como decía, con un equipo de psicólogas, con nuestro voluntariado súper motivado. La verdad que la respuesta fue increíble. Y bueno, pues pasábamos consulta a las personas que nos derivaban desde medicina de familia o pediatría. Trabajábamos en distintas herramientas de apoyo psicosocial comunitario, como te decía, pues en los centros educativos, pero también con toda la red de asociaciones locales. Esto fue súper bonito, porque las fallas, por ejemplo, algo totalmente desconocido para mí como canaria, yo me imaginaba que aquello era un poco como las murgas, ¿no? Que se reúnen durante el año, preparan un poco el evento y tal, pero es que más allá de eso, es un colectivo súper implicado en el desarrollo de cada uno de sus municipios. Da igual la ideología, el color de cada quien. Realmente lo que trabajan es pues en las distintas necesidades que van surgiendo en ese municipio, y luego por supuesto también el motivo festivo, que son las fallas, ¿no? Cada año.
¿Y cuánto tiempo estuviste allí, en este caso en Valencia, Pino? Estuve 3 meses desde la identificación de necesidades, el diseño del proyecto y la puesta en marcha y continuación de esa atención. ¿Por qué alguien debería ser voluntariado? Bueno, creo que el valor de lo comunitario es algo que nos hace ser mejores. Creo que todo el mundo tiene capacidad para cuidar, que no hace falta preparar la mochila, irte a kilómetros y kilómetros de aquí. Todos tenemos alguna persona en alguna situación de vulnerabilidad cerca, ya sea en nuestro propio edificio, una persona mayor, una persona con alguna dificultad. Así que sí que invitaría a todo el mundo a integrarlo en su día a día y, por supuesto, quien tenga un poquito de tiempo, a echar también una mano pues, en el ámbito que le apetezca. ¿Y qué te llevas en la maleta o en la mochila cuando vas a hacer una misión de voluntariado? Bueno, pues más allá de las cuestiones puramente prácticas, me llevo muchísima música, por supuesto también algún libro, me encanta leer. Si puedo, pues me llevo series, pelis, ¿no? En algún dispositivo electrónico. Y bueno, algún artilugio que me pueda ayudar en la práctica del mindfulness, de la meditación, porque esto también es algo importante, ¿no? El encontrar un espacio de autocuidado para el día siguiente, pues estar preparada para seguir cuidando. Pino, te voy a presentar a nuestra compañera Andrea Pérez. Hola, Andrea, buenas tardes. Muy buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes, Pino. ¿Qué tal, Andrea? Muy bien. Porque llega el momento del examen, Pino. Vamos allá. Venga, te voy a hacer unas preguntitas que hay que responder de manera dinámica, pero se puede matizar si hace falta, ¿vale? ¿Estás preparada? Venga, vamos Venga. a ello. ¿Qué fue primero en ti? ¿La vocación de cuidar o las ganas de conocer el mundo? La vocación de cuidar, por supuesto. ¿Qué superpoder debería venir incluido en el título de enfermería? Pues la paciencia. ¿Qué animal serías y por qué? Diría que un colibrí, porque me encanta esa capacidad que tienen de quedarse volando en el sitio y echando un vistazo desde arriba para luego tomar la decisión que considera adecuada. Otro animal que, si no lo han dicho nunca, muy pocas veces. Yo creo que nunca. Creo que es Pero la primera bueno, vez. Yo no sé, Pino, ¿tú sueles hablar con la inteligencia artificial en el día a día, para dudas del trabajo? No, la verdad que hasta ahora no es algo que haya puesto en práctica. Pues no te preocupes porque nosotros tenemos una IA estupenda que siempre manejamos y le mandamos órdenes y que te va a hacer unas preguntitas, ¿te parece? Vamos Venga. allá. Buenas tardes, soy Bencharo. Encantado de conocerte, Pino. Vamos allá. ¿Qué te enseñan las personas en situaciones difíciles que aquí a veces olvidamos? Pues lo afortunadas que somos de no estar en su situación, lo afortunado que resulta tener salud, tener un techo y vivir en un lugar en paz. ¿Cuál ha sido el sitio más sorprendente donde has tenido que trabajar o atender a alguien? Pues diría que en Europa, tanto en Ucrania como en Grecia. Es sorprendente, ¿no? Que tengamos también aquí que echar una mano con este tipo de situaciones. ¿Qué crees que necesita más la atención primaria? ¿Recursos, tiempo o escucha? Yo recuperaría el valor de la escucha. Creo que con eso hacemos un montón. Si pudieras cambiar una sola cosa del sistema sanitario mañana mismo, ¿cuál sería? Integraría a muchos más profesionales que pudieran trabajar en el ámbito preventivo, no solo curativo, sino también en prevenir enfermedades. Pues yo le daría un sobresaliente. Aprobadísima, vamos. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Luego Qué generosa. te escuchamos, porque es verdad que cuando hablamos de salud nos fijamos en tratarnos, pero hay mucho que hacer en la prevención, ¿verdad? En Así evitar que estemos en una situación de riesgo. Más vale prevenir que curar, ¿no? Aquel lema que nos grabaron a fuego en los 90, si no recuerdo mal, y que cobra muchísima importancia en todos los lugares del mundo, pero especialmente en aquellos en los que hay pocos recursos. Pino, hablando de todo un poco, ¿qué puedo hacer para no desmayarme cuando me sacan sangre? Ay, ay, ay. Bueno, Si tú supieras los shows que monto yo yo con creo tus que compañeras. yo creo que seguro que te reciben con mucho cariño cuando vas y cuando les dices que esto te sucede. Pero por un lado, practicar la visualización en los días previos, ¿no? Saber cómo va a ser, cómo va a ir. Por supuesto, no mirar cuando te sacan sangre. Yo tampoco miro, ¿eh? Cuando a mí me sacan sangre o me tienen que coger una vía o poner una vacuna, ya te lo digo. Y por otro lado, pues hacer algún estímulo que entretenga a tu cabecita con otra cosa, como por ejemplo toser o tener una pelota de goma en la mano que estar apretando. Esas cosillas suelen funcionar. Es que si lo visualizo mucho, me da fatiga.
te da fatiga Es que de antemano. Sí, preventiva, preventiva. Afortunadamente tenemos profesionales maravillosas en el sector también de la enfermería, cuidando, sosteniendo, no solamente tratando, y eso es maravilloso. Pino, con este reconocimiento además como medalla al mérito profesional del Consejo Canario de Enfermería, se reconoce ese trabajo, ese tesón, ese compromiso de lo que se ve y de lo que no. ¿Hay en el horizonte alguna fecha próxima para volver a irte? Mira, deseando estoy. Hace ya unos cuantos meses que no salgo y quienes me conocen saben que en cuanto pasan 6 meses ya me entra la jiribilla un poco. Así que con ganas de salir, de echar una mano donde bueno, la organización considere que pueda hacerlo y sin ningún lugar concreto ahora mismo sobre la mesa. Nos vamos a quedar con Vetusta Morla, lo que te hace grande. Grupazo. Hacía mucho tiempo que no lo escuchaba, por cierto. ¿Por qué te gusta? Pues Vetusta Morla también me parece que son grandes representantes de la escena musical, en este caso nacional. Esta canción en concreto la he dedicado a varios de los equipos que he coordinado. Como soy tan friki de la música, pues a los equipos que coordino muchas veces, sobre todo por la mañana, antes de empezar la jornada, pues ya les voy mandando por ahí alguna canción para empezar el día con motivación. Y esta en concreto, recuerdo haberla compartido con mis compis del equipo de intervención aquí en Las Palmas, con el equipo de la Dana en Valencia, casi todas psicólogas de distintos lugares de España, pero creo recordar que también con el equipo de Lesbos en Grecia. ¿Te acuerdas de aquella imagen de los botes que llegaban con personas de Siria, de Afganistán y tal? Pues con todos ellos. Y además Vetusta Morla, creo que además de grandes compositores, también son muy implicados con distintas causas sociales, así que me pareció una buena idea traerles también esta tarde. Y tus compañeros y compañeras, al recibir la canción, entiendo que un ejercicio de respirar y de qué bonito que haya estos momentos de cuidado entre nosotros. Sí, yo creo que es algo que normalmente se agradece, también compartir algún ratito al final del día, y luego que el significado de esta canción es súper bonito, ¿no? A veces son las pequeñas cosas las que nos hacen grandes y hay que recordarlo y tenerlo presente. Pino González es enfermera del Servicio Canario de Salud, cooperante internacional. Leí una vez que, no recuerdo quién, hay personas que mejoran el mundo solo con su presencia, Pino, y tú ya tienes razones más que de sobra para ser también del equipo de las personas luminosas de cada tarde de Roscas y Cotufas. Gracias por compartir tu luz con nosotros. Muchas gracias, ha sido un honor y un placer.